Bienvenidos a Devocionales que Edifican, tu podcast para crecer, con tu servidora Carolina Collado de Acevedo, desde la República Dominicana. Recorramos juntos la palabra de Dios. La frase del día: una Biblia gastada usualmente pertenece a alguien que no lo está. Charles Spurgeon. Septiembre, el mes de la Biblia. Acompáñanos todo este mes a conocer más y más de la Biblia, la palabra de Dios y lo que tiene para nosotros en nuestra serie titulada De Tapa a Tapa, donde estaremos dando un vistazo general de toda la Biblia. El día de hoy vamos a aprender cómo estudiar la Biblia, la palabra de Dios. El día de ayer estuvimos viendo por qué debemos estudiar la Biblia. Recuerda, no solamente es por un conocimiento y ya, no, sino que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Estudiamos la Biblia para conocer más de Dios y obedecer sus mandatos. Para estudiar la Biblia hay muchos métodos. Puedes buscar en internet o preguntarle a personas y te van a decir 1001 maneras de cómo hacerlo. Te dirán, primero comienza por el Antiguo Testamento o comienza por el Nuevo. Lee un capítulo o 3 capítulos diarios y así un sinfín de métodos, los cuales son buenos y son efectivos. Hoy te traigo uno que me ha ayudado mucho durante todo el tiempo que he estudiado la Biblia. Lo primero que te insto es que comiences con el Nuevo Testamento, especialmente con el libro de Juan. Ha sido uno de los consejos que más han ayudado. ¿Por qué? El libro de Juan nos presenta la vida de Jesucristo completamente. Es un libro fácil de entender. Si eres una persona que va a comenzar a leer la Biblia por primera vez, no te recomiendo que comiences a leer un profeta mayor o por cualquiera de los profetas. No, sino que comiences o por Génesis o por el Nuevo Testamento. Paso a paso. No te ofusques, no digas, quiero terminar y esto y leer. No, lo más importante es que lo que leas lo entiendas y lo apliques a tu vida. Hay un método que siempre me ha ayudado y es el de hacerle preguntas al texto. Hacerle preguntas. Leo algo y le hago preguntas. Preguntas como ¿qué? Como ¿qué dice este pasaje? ¿Quién escribió el pasaje? ¿En qué momento se escribió este pasaje? La fecha es muy importante. ¿Por qué? Porque así tú sabes qué estaba pasando en ese momento. No es lo mismo que se escriba ahora que se hubiese escrito cuando los cristianos estaban siendo perseguidos. No es lo mismo. Entonces, ¿quién escribió? Conocer a esa persona. ¿En qué momento lo hizo? ¿En qué fecha? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué dice ese pasaje? ¿Acerca de quién habla? ¿Cuáles son los personajes que vemos aquí? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los principales eventos? ¿Cuál es la idea principal? Otra cosa que tenemos que buscar son las palabras y las frases claves. Hay veces que en los textos hay palabras claves, hay palabras que se repiten también, que hacen un énfasis los escritores. Tenemos que ponerle atención. También es importante que cuando leas y no entiendas, vuelvas y leas. Y no entiendas, vuelvas y leas. Verás que poco a poco vas a entender. Principalmente ora para que el Señor te vaya guiando y le pidas, Señor, permite que yo pueda entender lo que tú quieres hablar el día de hoy a través de tu palabra. Incluye un resumen de lo entendido, haz un resumen de lo que aprendiste y por último, usa lo que has leído para aplicarlo a tu vida. El libro de Santiago nos dice en uno de sus versículos que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Como les decía al principio, hay muchos métodos, pero lo más importante es que comiences a leer. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios, siempre buscando qué quiere el Señor decirte a tu vida, qué cosas quiere que cambies. Ahí en el texto, si hay algún pecado, identifícalo, un pecado que haya cometido uno de los personajes, y tú puedas evaluar tu vida y decir, wow, yo estoy pasando por esto. O mira, yo no quiero pasar por esto. ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Cómo hizo él para no pecar? ¿O por qué cayó? Es ir leyendo con entendimiento.
Hoy vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir al libro de Génesis. Lo primero que vamos a buscar, ¿qué es? ¿Quién lo escribió? Dice, Génesis fue escrito por Moisés. Eso lo puedes buscar. Hay muchas Biblias que dicen que traen un resumen. Si no, lo puedes buscar en diccionarios bíblicos o en páginas de internet, pero no cualquier página. Páginas que hablen correctamente de la Biblia. Entonces, el autor del libro fue Moisés. En la fecha que se escribió fue en el 1950 al 1550 a.C. Dice que Génesis, la palabra Génesis en hebreo es Bereshit, que es el principio. El título de Génesis se utilizó por primera vez en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Algo importante que olvidé decirte es, cuando estés leyendo la Biblia y no entiendas una palabra, búscala en el diccionario. No la dejes pasar, porque vas a estar leyendo y no vas a entender. El contexto, lo que te decía, qué estaba pasando, es muy importante. Tenemos que saber qué está pasando ahí, no solamente aislar versículos al azar. El trasfondo histórico de Génesis dice que el entorno es de amplio alcance, ya que el libro se inicia con la creación del universo y acaba con la descendencia de Jacob. Es decir, que el libro de Génesis, su contexto histórico es la creación del mundo y el inicio del pueblo de Israel, las generaciones de Jacob. Entonces vamos a Génesis 1:1. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Lo voy a dejar hasta aquí, pero tu tarea es leer el capítulo 1 completo de Génesis. Iniciemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué está hablando este pasaje? Está hablando de la creación. ¿Qué personajes se mencionan aquí? Dice, en el principio creó Dios. Ahí vemos a Dios, los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos en sus primeros versículos dos personajes, a Dios y el Espíritu de Dios. Ya le vamos dando forma. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿De qué trata? De la creación del mundo. Pero no solamente de eso. Estamos viendo un Dios, el único Dios poderoso, que con su voz dijo, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Estamos viendo el poder de Dios, que aún con solo su voz, con solo dar una orden, las cosas son posibles. Las cosas se crearon. Entonces, ¿de qué nos habla este versículo? ¿De qué nos habla este capítulo? Estos primeros versículos nos habla de la creación del mundo, nos habla del poder de Dios, nos habla de dónde vinimos. Dice aquí que vinimos de un mono con una cola, que esto, o fuimos evolucionando. No leí nada de eso. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él fue quien creó todo. Y si vamos un poco más profundo, como te decía antes, puedes ir buscando las palabras, su origen, y puedes decir, en el principio, es decir, donde comenzó todo. Creó, la palabra crear, bará, hacer de la nada. Es ir buscando, querido oyente, algo más. No solamente quedarte en lo superficial. Leí y ya me fui, cerré la Biblia. No, que te interese. Enamórate de la palabra de Dios. Dice en el principio, en el comienzo, en el principio creó, hacer de la nada. ¿Quién? Dios. Ah, Carolina, pero yo sé quién es Dios. Sí, pero aquí en Génesis 1:1 se presenta a Dios como Elohim, el único Dios verdadero, autor y exclusivo creador. ¿Ves? Nos presenta a Dios como Elohim, como el creador.
es buscar un poquito más. Entonces, querido amigo, dice en los versículos siguientes que Dios con su voz creó los cielos, el mar, la tierra, los frutos, los animales. Te creó a ti, a mí, creó al hombre. Dice el versículo 26. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ves? El Señor te creó a ti y me creó a mí. ¿Ves? Es una manera sencilla de cómo leer la Biblia. ¿Quién la escribió? ¿En qué fecha? ¿Por qué la escribió? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Lo más importante, recuerda no leer la Biblia por leerla, o si no entiendes algo, seguir hacia adelante. Detente. ¿Cómo aplico estos versos a mi vida? Bueno, lo aplico de la siguiente manera. Estos versos de Génesis capítulo 1 me enseñan y me hablan del gran poder que tiene Dios, del poder ilimitado y lo que Él puede hacer en mi vida. Si así como Él, simplemente diciendo, hágase esto y se hizo, así puede Él hacer en mi vida. Pidámosle a Dios, ese Dios poderoso, que nos ayude día a día a crecer, que nos cuide y nos permita obedecer su palabra. El libro de Génesis lo aplico a mi vida, aprendiendo del poder magnífico de mi Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, porque enviaste a tu Hijo unigénito para morir por mí. Gracias porque Él me da, a través de su muerte y resurrección, la vida eterna. Padre, gracias porque tu palabra está llena de bendiciones para mi vida. Gracias porque tu palabra está llena de confrontaciones para mis acciones. Gracias porque me permites tener la Biblia, tu palabra. Gracias porque puedo ir a ella, puedo leerla, puedo meditarla y puedo evaluar mi vida a través de tu palabra. Permite, Padre, que los oyentes puedan tener el anhelo, el deseo de leer, de escudriñar tus palabras, no solo para conocimiento, sino para aplicarlo a su vida y para crecer cada día. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, una Biblia gastada usualmente pertenece a alguien que no lo está. Lee hoy tu Biblia y aplícala a tu vida. Bendiciones y hasta mañana.